Este es el problema 50 que trata de una bala de 5.2 gramos que viaja a 602 metros por segundo y se encuentra con una madera, un bloque de madera, le puse M de madera, de 700 gramos, que está en reposo, pero desde la bala lo atraviesa y se sigue, pero obviamente por interactuar con el bloque, su velocidad ahora disminuyó a 428. Como consecuencia de eso es una colisión, como consecuencia de eso, el bloque de madera se va a mover, va a tener una velocidad final diferente de cero. Entonces nos piden conocer esa velocidad final del bloque, pero además nos piden conocer la velocidad del centro de masa del sistema formado por la bala con el bloque. Bien, primero vamos a calcular la velocidad del bloque final en esta colisión, que sería la velocidad con la que se mueve el bloque. Esto es, no hay fuerzas externas y nuestro sistema está compuesto por la bala y la madera. Las fuerzas externas son cero, por lo tanto el cambio en el ímpetu es cero, es el ímpetu final igual al ímpetu inicial. ¿Cuál es el ímpetu final? El de la masa de la bala por la velocidad final de la bala, que son estos cosas 28, más la masa de la madera por la velocidad final de la madera, que es esto que buscamos. Debe ser igual a la masa de la bala por la velocidad inicial de la bala, que es esto de aquí, más la masa de la madera por la velocidad inicial de la madera, que es cero porque parte del reposo. Entonces, una vez que tenemos esto, como queremos a la BMF, la velocidad de la madera final, entonces la despejamos. Primero mandamos esto para la izquierda, que sería esto de aquí. Después factorizamos la MB y esta M se las mando a ellos y me queda masa de la bala entre la masa del bloque de madera por esta diferencia entre la velocidad de la bala inicial y la velocidad de la bala final. Entonces, como ustedes pueden ver, todos estos valores los conocemos, podemos sustituirlos, incluso ni siquiera tenemos que cambiar las masas a kilogramos porque esto es un cociente de masas. Entonces, todos funciona y me queda una velocidad de la madera de 1.81 metros en 3 segundos. Bien, para el centro de masa vamos a hacer el siguiente truco. Hasta aquí es el dibujito. Miren, bala entra, bala sale y aquí el bloquecito se va a mover. ¿Cuál es la definición del centro de masa? Pues la posición del centro de masa es el promedio ponderado de la posición para cada masa. Cuando hablamos de un movimiento, una dimensión, pues esto pasaría a ser solamente la componente X. Y aquí pues son dos partículas, sería masa bala por la posición de bala más masa de la madera por posición de la madera. Si lo hacemos todo en la posición con respecto a la madera que está quieta, entonces podemos encontrar ya toqué aquí. Podemos encontrar el centro de masas como masa de la bala entre la posición de la bala, que no conocemos, dividido entre la masa de la bala más la masa de la madera. ¿Sí? Entonces esto me queda más o menos así. Aquí acumulamos las masas y X centro de masa es esta cosa. Pero no la conocemos, no importa. Porque si yo derivo esta ecuación, me quedaría, en vez de la posición del centro de masa, me queda la velocidad del centro de masa, que es lo que busco, igual a la derivada de esto, que son una serie de constantes por la derivada de la posición de la bala, de x bala en dt. Pero ¿qué es de x bala en dt? La velocidad de la bala. ¿Okay? Entonces yo podría tranquilamente pensar en el proceso que sucedió hasta acá, cuando la masa de la madera era cero, y entonces la consiguiente velocidad de la bala es la bala inicial antes del contacto. Entonces la velocidad del centro de masa me queda como el cociente de masas por la velocidad de la partícula de la bala, de la partícula que golpea, ¿no? Entonces todo esto lo tenemos, las masas, tenemos la velocidad inicial, sustituimos y me da que la velocidad de centro de masa es de 4.96 metros en 3 segundos. Es decir, pues es una velocidad relativamente chiquita, ¿verdad? Que la bala entra más de 600 y sale a más de 400, ¿no? Pero bueno, eso es lo que es el bloque, se mueve un poquito. Muy bien.